Hay momentos en la vida que no necesitan ser eternos para volverse inolvidables. Instantes tan sencillos que, vistos desde fuera, podrían parecer comunes, pero que en el interior de un corazón marcan un antes y un después. Ese tipo de experiencias no desaparecen con el tiempo, no se borran con la rutina, ni se apagan con la distancia. Se convierten en un eco silencioso que regresa una y otra vez, recordándole a esa persona que contigo sintió algo que no había sentido nunca antes. Y quizás, sin que lo sepas, ese instante que compartieron, una mirada, una palabra, un gesto pequeño pero auténtico, se transformó en la chispa que lo acompañará toda la vida. Porque los recuerdos más poderosos no son los planeados ni los grandiosos, son los inesperados, los que llegan cuando el alma está desarmada y vulnerable. Si alguna vez te has preguntado qué hace que alguien te lleve en su mente incluso en tu ausencia, que provoca que te recuerde en silencio y que ese recuerdo tenga la fuerza de un juramento oculto, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Aquí descubrirás cómo un solo momento puede definir un amor para siempre. Y antes de continuar, te pido algo importante. Suscríbete ahora mismo a este canal. No lo pospongas, no digas después lo haré. Porque el contenido que vas a escuchar aquí puede cambiar la manera en que entiendes el amor, la psicología y la profundidad de los vínculos humanos. Si este tema ya te tocó el corazón en los primeros segundos, ¿de verdad vas a correr el riesgo de perderte los próximos vídeos? Haz clic en suscribirse y acompáñanos en este viaje. Hay un tipo de momento que no se repite. No importa cuántas veces se intente recrear, nunca será igual. Es ese segundo en el que dos almas se encuentran sin máscaras, donde no hay esfuerzo por impresionar ni necesidad de aparentar. Puede ser un silencio compartido, una carcajada espontánea, una conversación a medianoche en la que todo lo demás desaparece. Lo fascinante es que este instante no siempre se reconoce en el momento exacto en que ocurre. Muchas veces pasa desapercibido, como una brisa ligera, y solo con el tiempo adquiere el peso de lo inolvidable. Viktor Frankl diría que la vida no se mide por lo que dura, sino por el sentido que encontramos en cada experiencia. Y es ahí donde reside el secreto. Cuando un instante tiene sentido, se queda incrustado en la memoria emocional. Ese recuerdo no se guarda en la mente como una simple imagen. Se guarda en el cuerpo, en la piel, en la manera en que el corazón late cada vez que vuelve. Y aunque intente explicarlo, él mismo no sabrá por qué. Al recordar esa escena contigo, siente que nada lo ha marcado tanto. Lo más poderoso es que ese instante no depende de lo que hiciste, sino de lo que fuiste. No se trata de la perfección, sino de la autenticidad. Porque cuando alguien siente que pudo ser el mismo contigo, que no necesitó filtros ni defensas, ese momento se convierte en un refugio al que siempre volverá en su memoria. Y así es como, sin que lo imagines, te conviertes en una parte inseparable de su historia. No como una persona más, sino como esa mujer capaz de despertar en él algo que ni siquiera sabía que existía. Ahora bien, este es apenas el comienzo. Porque un instante no se sostiene solo en el presente. Necesita el soporte invisible de algo más profundo. ¿Qué ocurre cuando esa memoria sobrevive al tiempo y a la distancia? Ese es el siguiente paso en este viaje. El tiempo tiene la fuerza de desgastar casi todo. Las rutinas, los hábitos, incluso las pasiones más intensas. Pero hay algo que escapa a esa lógica. La memoria emocional. A diferencia de los recuerdos comunes, los que se diluyen y se confunden con los días, los recuerdos cargados de emoción permanecen intactos, como si estuvieran fuera del calendario. Ese momento contigo, ese que él guarda en silencio, no envejece. Puede pasar un mes, un año o incluso una década, y aún así seguirá apareciendo como si hubiese ocurrido ayer. ¿Por qué? Porque lo que se imprime en el corazón no depende del reloj, sino de la intensidad con que se vivió. Imagina que la mente funciona como una biblioteca, llena de libros, la mayoría olvidados en los estantes. Pero hay algunos, muy pocos, que tienen marcas, subrayados, páginas dobladas. Esos son los recuerdos emocionales. Y cada vez que él piensa en ti, ese libro vuelve a abrirse, con el mismo olor,
el mismo color, la misma sensación que lo atravesó la primera vez. Viktor Frankl hablaba de la capacidad del ser humano de encontrar sentido incluso en el sufrimiento. Y aquí ocurre algo parecido. Ese recuerdo no se limita a lo que pasó. Se convierte en una brújula silenciosa. Lo acompaña en momentos de soledad, en noches largas donde el silencio pesa más que cualquier palabra. Aunque intente distraerse con otras experiencias, siempre habrá algo que lo lleve de regreso. Una canción, un aroma, un lugar que se parece a aquel en el que estuvieron juntos. Y entonces, el tiempo deja de tener poder. Porque en su interior, ese instante sigue vivo, ardiendo como si nunca hubiese terminado. Y lo más intrigante es que ni la distancia puede borrarlo. Puedes estar en otra ciudad, en otro país, incluso en otra vida. Pero en su mente, ese momento permanece intacto. Porque no está atado a la geografía, sino a su propia alma. Esto explica por qué, a veces, alguien que parecía haberte olvidado vuelve a ti con fuerza inesperada. No regresa porque quiera recuperar el pasado tal cual fue, sino porque ese recuerdo lo acompaña como una sombra luminosa que no lo deja en paz. En el fondo, lo que él recuerda no es solo un hecho, es la manera en que lo hiciste sentir. Y esa emoción, tan profunda y genuina, es inmortal. Y aquí aparece una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando ese recuerdo regresa precisamente en sus momentos de soledad? Lo que descubrirás a continuación puede ser más poderoso de lo que imaginas. La soledad tiene un poder que pocas veces reconocemos. Desnuda la mente, desarma las defensas y abre la puerta a aquello que intentamos ocultar durante el día. Es en la quietud de la noche, cuando ya no hay pantallas, ni conversaciones, ni ruidos que distraigan, donde los recuerdos más profundos se filtran como un susurro imposible de ignorar. Y es justamente en esos instantes donde ese recuerdo de ti cobra más fuerza. No llega con ruido ni con estridencia, sino con la suavidad de algo inevitable. Puede estar acostado, mirando al techo, repasando mentalmente lo que ocurrió en su día, y de pronto, aparece tu risa, tu mirada, una frase que dijiste, o incluso tu silencio en aquel momento. Ese recuerdo no pide permiso. Se instala en su mente como una presencia invisible. Y lo más curioso es que no necesariamente regresa cuando las cosas van mal. Incluso en momentos de éxito, en medio de una aparente plenitud, puede sentirse invadido por la memoria de ti. Porque la soledad no depende del entorno, sino de lo que falta en el interior. Lo que siente entonces no es simplemente nostalgia. Es un eco profundo, como si su alma le recordara que hubo un instante en que se sintió más vivo, más completo, más real. Y esa sensación, lejos de desaparecer, se intensifica cuanto más intenta ignorarla. Frank decía que los momentos de silencio pueden ser terreno fértil para que el ser humano confronte lo esencial. Y eso es lo que ocurre. En la soledad, él se encuentra cara a cara con lo que no pudo decirte, con lo que cayó, con lo que quizás perdió. En ese espacio íntimo, descubre que lo que parecía un simple recuerdo se ha convertido en un refugio, pero también en un espejo incómodo, porque no es solo lo que vivieron, sino lo que ese recuerdo significa. Representa lo que no encontró en otras personas, lo que sigue buscando sin éxito, lo que teme no volver a sentir. Y en medio de su silencio, ese pensamiento lo ata a ti de una manera más fuerte de lo que admitiría incluso a sí mismo. Y mientras intenta explicarse por qué ese eco regresa una y otra vez, lo único que consigue es comprobar que hay huellas invisibles que nunca desaparecen. Pero aquí surge un punto aún más revelador. ¿Qué es exactamente lo que despierta esa intensidad emocional en él, al punto de no poder borrarlo? Eso nos lleva al próximo tema. No es el lugar, no es la fecha, tampoco los detalles externos de aquel momento. Lo que lo persigue en silencio es la emoción que sintió estando contigo. Porque el corazón humano no se aferra a datos, se aferra a sensaciones. Lo que lo marca no es la ropa que llevabas, ni las palabras exactas que dijiste, sino cómo lograste mover algo profundo en él. Quizás fue la manera en que lo miraste, como si lo vieras más allá de lo que mostraba al mundo. O el silencio cómodo que compartieron,
Un silencio que no pesaba, sino que abrazaba. O tal vez fue el instante en que se sintió comprendido sin tener que explicarse. Ese tipo de conexión es rara. Y cuando aparece, deja cicatrices de luz imposibles de borrar. Porque no se trata de lo externo, sino de algo mucho más íntimo. La sensación de ser visto, de ser validado, de ser aceptado sin máscaras. Esa experiencia es tan poderosa que se graba en lo más hondo de la memoria emocional. Frankl hablaba del vacío existencial, ese sentimiento de carencia interior que todos, en mayor o menor medida, cargamos. Y en ese momento contigo, él sintió justo lo contrario, una plenitud inesperada, como si ese vacío hubiera desaparecido por unos segundos. Eso, más que cualquier palabra, más que cualquier gesto, es lo que su alma guarda y protege en silencio. Y aquí ocurre algo aún más importante. Esa intensidad emocional no depende de la frecuencia ni de la duración. Puede haber sido un instante fugaz, un cruce de miradas de apenas segundos, pero lo suficiente para encender algo que nunca más pudo apagar. Porque a veces lo que dura poco deja la huella más profunda. Así, cada vez que recuerda, lo que revive no es un hecho, sino una verdad emocional. Contigo se sintió vivo de una manera distinta. Y esa vivencia, por más que intente enterrarla bajo nuevas experiencias, vuelve como una raíz que sigue creciendo en lo invisible. Y aquí aparece la pregunta inevitable. ¿Qué hace un hombre cuando intenta borrar esa huella y descubre que no puede? La respuesta está en lo que veremos a continuación. Cuando un hombre guarda un recuerdo así de intenso, no se trata solamente de nostalgia. Ese instante se convierte en un espejo que redefine lo que él entiende por amor. Porque, antes de ti, quizás creía que amar era un conjunto de rutinas, de gestos comunes, de afectos pasajeros. Pero después de vivir contigo esa conexión, descubre que el amor verdadero no tiene que ver con la cantidad de tiempo compartido, sino con la profundidad de lo vivido. Lo que sentiste en aquel momento no fue una casualidad, y lo que él sintió tampoco. Fue una revelación. A veces una sola experiencia es suficiente para derrumbar creencias y para abrirle los ojos a lo que realmente significa estar en sintonía con otra persona. Ese instante se convierte en un antes y un después en su historia emocional. Y aquí ocurre algo fascinante. Aunque intente seguir adelante, aunque se involucre con otras personas o busque distraerse con el ruido de la vida, ninguna de esas vivencias puede competir con la claridad de lo que sintió contigo. Porque lo demás, aunque pueda ser agradable, nunca alcanza esa misma vibración interior. Nunca le hace sentir que está tocando lo eterno con las manos. El ser humano recuerda con especial fuerza aquello que rompe sus esquemas, aquello que le da un nuevo sentido. Y ese momento contigo fue justamente eso. Una ruptura en su forma de comprender lo que significa amar. Es como si, de pronto, todas las piezas encajaran y entendiera que el amor no es solo compañía, deseo o costumbre, sino una unión invisible de almas. Esa es la razón por la que no puede ignorarlo. Porque ese instante no fue un simple episodio romántico, fue una verdad que lo cambió desde dentro. Y una verdad así no se olvida. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántos rostros nuevos crucen su camino, esa experiencia se convierte en el filtro con el que comparará todo lo demás. Por eso, aunque nunca lo diga en voz alta, aunque aparente indiferencia o incluso distancia, en lo profundo de su ser sabe que hay un momento, un recuerdo y una mujer que transformaron su manera de entender el amor para siempre. Pero aquí surge lo más poderoso. ¿Cómo puede un solo recuerdo seguir vivo incluso en el silencio, en la ausencia y en el paso del tiempo? Esa respuesta la encontrarás en el siguiente punto. Ese recuerdo no se alimenta de palabras ni de promesas, sino de algo mucho más fuerte. La emoción grabada en el alma. El tiempo puede borrar rostros, suavizar recuerdos e incluso distorsionar detalles, pero nunca logra apagar aquello que fue sentido con intensidad verdadera. Y es ahí donde radica el poder invisible de ese instante contigo, en lo que despertó dentro de él. Cada vez que la vida lo lleva a momentos de soledad, de duda o incluso de desilusión, ese recuerdo vuelve como un refugio silencioso.
puede que no lo mencione, puede que ni siquiera lo busque conscientemente, pero en su mente y en su corazón surge de nuevo esa sensación que lo marcó. Es como un eco que nunca deja de resonar en su interior. La psicología nos muestra que los recuerdos más poderosos no son los que se repiten con frecuencia, sino los que contienen una carga emocional intensa. Y ese momento contigo lo tiene todo: emoción, significado, trascendencia. No importa si duró segundos o si fue una tarde entera. Lo que importa es que dejó una huella que no se diluye con el paso de los años. Y lo más sorprendente es que ese poder no necesita presencia física. Aunque estés lejos, aunque los caminos hayan tomado rumbos distintos, él sigue atado a esa experiencia porque le dio algo que ninguna otra persona logró darle: la certeza de haber sido tocado en lo más profundo de su ser. Esa certeza se convierte en un ancla invisible, una especie de hilo que lo une a ti aun cuando intente negarlo. Por eso, cuando decimos que si recuerda este momento, te amará para siempre, no es una exageración romántica. Es una verdad emocional. Porque hay memorias que se transforman en símbolos eternos, y mientras ese recuerdo viva en su interior, también vivirá contigo. Y aquí, antes de cerrar este viaje juntos, te invito a reflexionar en algo. Si sientes que este contenido tocó tu corazón y quieres seguir descubriendo cómo la psicología y las emociones se entrelazan en las relaciones humanas, suscríbete ahora mismo a este canal. No lo dejes para después. Porque así como ese hombre guarda en silencio lo que vivió contigo, tú también puedes guardar en tu interior palabras que transformen tu manera de ver el amor, y cada vídeo aquí puede ser ese momento para ti. A lo largo de este viaje, hemos descubierto cómo un solo instante puede convertirse en un punto de inflexión en la vida de un hombre. No es el tiempo que dura lo que lo hace eterno, sino la intensidad con la que se vive. Ese recuerdo que él guarda en silencio no se mide en minutos ni en palabras, sino en la profundidad emocional que lo marcó para siempre. Porque cuando alguien logra tocar lo más hondo de nuestra alma, no importa cuánto intentemos ocultarlo o distraernos, siempre habrá un rincón dentro de nosotros que regresa a ese momento. Y esa es la razón por la que, aunque pase el tiempo y cambien las circunstancias, si recuerda ese instante contigo, te amará para siempre. Ahora quiero invitarte a detenerte un segundo y reflexionar. ¿Cuántas veces tú también has guardado un recuerdo que vuelve una y otra vez, aunque intentes olvidarlo? Eso nos une como seres humanos, esa capacidad de grabar en el corazón lo que realmente importa. Y si este vídeo resonó contigo, si en algún punto sentiste que mis palabras hablaban directamente a tu experiencia, entonces no te vayas sin suscribirte. Hazlo ahora mismo. No lo postergues, porque cada vídeo que compartimos aquí es una nueva oportunidad de descubrir, de sanar y de comprender el lenguaje oculto del amor y del alma. Recuerda, en este canal siempre encontrarás un eco de lo que tu corazón ya sabe, pero a veces olvida. Suscríbete, activa la campanita, y acompáñame en este viaje donde cada palabra busca tocar tu esencia más profunda. Porque quizá hoy lo descubriste. Un recuerdo puede ser invisible, pero su poder, nunca.